Vayamos a nuestra serie de Marcos. Jesucristo es asombroso. Vamos a continuar en el capítulo 14. Vamos a ir hoy desde los versículos 53 hasta el 65. Leamos la palabra escrita y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice: llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir: yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos, merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando y pues bueno, como vimos en la lectura, ya es el momento en el que Cristo ha sido arrestado de manera injusta, pero donde mayor se ve la injusticia es en este momento, donde se le hace supuestamente el juicio a Jesús, un juicio demasiado amañado, un juicio demasiado injusto. Bueno, no solo demasiado, posiblemente, sino el juicio más injusto que jamás se le haya hecho a alguien en toda la historia de la humanidad y que jamás se pudiera hacer. Un juicio demasiado perverso. Pero hay una palabra allí que describe a las personas o algunas personas que están participando en este juicio, y es que allí hubo testigos. Así que por eso le he puesto como título a esta enseñanza: testimonio asombroso. Bueno, al leer este pasaje, quizá una de las preguntas que surge, y como lo estaba diciendo hace un instante, es: ¿pero cómo puede ocurrir algo así? Bueno, si somos sinceros, lo cierto es que creo que si hay algo por lo cual todos nos quejamos en esta tierra, en esta vida, es por la injusticia. Esa es la realidad. Pero cuando uno mira esto, uno dice: si al Hijo de Dios le hicieron un juicio y fueron injustos, ¿qué se podría esperar? Sin embargo, a veces somos crédulos y esperamos mucho de la humanidad. Sin embargo, como les decía, puede ser que haya una pregunta que nos hagamos y sea: ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué tanta injusticia? Sin embargo, la pregunta verdadera debería ser más bien: ¿por qué no siempre hay injusticia? Porque bueno, por mucha injusticia que haya en este mundo, de vez en cuando por ahí se dejan ver, se asoman algunos actos de justicia. A lo que me refiero es que es cierto que a nosotros nos impacta, nos deja perplejos la injusticia, la maldad, el pecado y a veces los de otros, aunque si somos honestos todos fallamos de una u otra manera. Es más, me atrevería a decir con seguridad que todos nosotros de una u otra manera en algún momento hemos sido injustos con alguien, hasta a veces con las personas que más queremos. Alguna vez hemos tomado decisiones malas que nos llevan quizá a actuar de manera injusta, de manera equivocada, de manera errónea. El punto, como en algún momento se ha dicho, no es por qué hay maldad en este mundo. En este caso, la pregunta no sería por qué hay injusticia en este mundo. Más bien la pregunta correcta es: ¿cómo puede ser que en un mundo
lleno de seres pecadores, exista algo bueno? ¿Cómo puede ser que en un mundo de maldad, donde por naturaleza somos egoístas y buscamos lo propio, haya personas que en algún momento puedan mostrar algún acto de justicia? Esa es la pregunta verdadera, que nuevamente a los seres humanos nos horroriza y nos aterra y nos duele y nos quejamos por tanta injusticia, pero si nosotros entendemos correctamente la Biblia, la palabra de Dios lo que enseña es que desde el inicio, desde que Adán y Eva cayeron en Edén, todo de ahí para acá no es más que un caos, porque todos los seres humanos somos pecadores. Así que en esencia uno no debería esperar nada bueno, más bien uno debería vivir sorprendido con tantas cosas buenas que Dios le da. Sin embargo, uno a veces no ve las cosas desde esa perspectiva. De manera simple, esperamos demasiado. Eso es lo cierto. Los seres humanos esperamos demasiado, porque si somos honestos, no veríamos ni siquiera una gota de justicia y de bondad en este mundo, pero eso sucede gracias a Dios, gracias a su misericordia, gracias a su verdad. Podríamos pensar que la regla es que los hombres amen la justicia, que amen la verdad, que amen lo correcto, que amen lo bueno. Bueno, ¿saben mis hermanos que la naturaleza del hombre es amar la mentira, el engaño, la falsedad, la injusticia? Suena fuerte, pero esa es la realidad. No tenemos que esforzarnos para ser malos. No tenemos que esforzarnos para ser injustos, para ser perversos, para ser mentirosos y pecadores. Mira a un niño, qué fácil se le da a un niño mentir, qué fácil se le da a un niño hacerle la maldad al compañerito, qué fácil se le da a un niño hacer un daño y después decir yo no fui, ¿cierto? Eso es lo normal, eso es lo natural, normal entre comillas, pero a lo que me refiero es que esa es la realidad, esa es la naturaleza del ser humano. Qué difícil decir la verdad. Qué difícil no buscar lo propio, sino buscar el bienestar de otro. Esa es la realidad. Qué difícil ver en este mundo personas que de verdad amen la verdad de Dios, aunque suene redundante. Y déjenme decirles, a veces hasta qué difícil ver esto mismo, hasta en aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Lo voy a poner de esta manera y con esto cierro esta introducción. Lo que quiero decir es que humanamente hablando, el hombre en aquello que le conviene, que le beneficia, en aquello por lo cual él puede sacar un provecho personal, él se esfuerza al máximo. Voy a decirlo de esta manera, el hombre, aunque no aprendiera a leer y a escribir, pero se esfuerza a saber cuánto es 1 más 1 para que cuando le den las vueltas del dinero que pagó por algo, se las den completas. Es decir, el hombre cuando obtiene algo a favor, cuando obtiene un beneficio personal, él se esfuerza por conocer la verdad. ¿Sí me dieron lo que era? A lo que me refiero es que los hombres se esfuerzan porque las matemáticas funcionen, porque se hagan los cálculos correctos para construir un edificio, porque bueno, si se viene abajo nos mata. A lo que me refiero es que en un sentido el hombre ama la verdad, ama la ciencia, el conocimiento, pero odia la verdad más grande, que es la verdad de Dios. Ese es el punto. Los hombres se esfuerzan, lo entregan todo. Enviamos a nuestros hijos a la escuela, al colegio, a la universidad, para que aprendan un conocimiento correcto. Sin embargo, muchos de nosotros nos despreocupamos por el conocimiento verdadero, y es el conocimiento de Dios. Así que esto es lo que quiero que veamos. Creo que este pasaje es tan fuerte porque aquí se llamaron a unos hombres a testificar en el juicio que se le hizo al Hijo de Dios. Y mis hermanos, esto solo fue maldad, fue perversidad. Testificar es afirmar o probar algo. ¿Y qué se afirmó aquí? ¿Qué se probó? De hecho, se fueron en contra de la verdad. Y esa es la realidad del ser humano. Así que quiero que veamos esto en 2 puntos. Vayamos ya directamente a nuestro pasaje y quiero que veamos cómo aquí se ve clara la maldad del ser humano, de la cual no escaparíamos tú y yo si no fuera por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador asombroso. Veamos entonces nuestro primer punto y es buscando un falso testimonio. Mis hermanos, los hombres rechazan el testimonio de la verdad y prefieren creer una mentira. Esa es su naturaleza. Veamos esto en los versículos 53 al 59 y quisiera que nos hiciéramos una pregunta. Bueno, quizá nos las hayamos hecho, es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Y por qué aún dentro del cristianismo, que mal se llama también religión o se cuenta entre las muchas religiones que hay en el mundo, aunque en esencia no es realmente una religión, pero mal contándola entre las demás religiones, por qué aún dentro del mismo cristianismo hay tantas denominaciones, tantos grupos? ¿Te has hecho esa pregunta? Nuevamente, no solamente hay un montón de religiones, sino que aún dentro del cristianismo, que aclaro nuevamente, para mí no es una religión, pero si lo agrupamos allí entre las otras religiones, aún porque dentro del mismo cristianismo hay
tantas facetas, hay tantas divisiones, hay tantas facciones? ¿Por qué tantos grupos, tantas denominaciones, tantas organizaciones, tantas sectas, tantas iglesias que se diferencian la una de la otra cuando se supone que deberíamos tener la misma verdad? Pues esto es porque, mis hermanos, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se hace llamar verdad es verdad y no todo lo que se hace llamar cristianismo es cristianismo. No todo el que se hace llamar cristiano es cristiano. Porque un verdadero cristiano, alguien a quien Dios ha hecho una obra en su corazón, él busca la verdad. Pero si Dios no hace una obra en el corazón del hombre, el deseo del hombre, aunque parezca extraño, pero lo vemos a ver a la luz de la palabra, el deseo de todo ser humano sin Dios en su corazón no es buscar la verdad, es buscar la mentira, es buscar la falsedad en lo que compete a Dios, aclaro. Nuevamente, yo sé que, y en estos días ponía esta analogía, yo sé que si en la escuela donde tú envías a tu hijo le enseñaran que 2 más 2 es 10, tú sacarías a tu hijo de esa escuela. Tú dirías, ¿cómo así? Yo lo envío es para que le enseñen a sumar, a restar, a multiplicar correctamente, le enseñen castellano, a escribir con ortografía, en fin, aunque bueno, estamos viviendo un mundo tan extraño que ni eso se enseña. Pero el punto es este, en eso el hombre se esfuerza y está gastándose demasiado para que sus hijos, para que nosotros mismos conozcamos la verdad, pero referente a Dios, veamos esto allí, directamente en la palabra. Dice el versículo 53. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Hace 8 días terminamos en que arrestaron a Cristo. ¿Y a dónde lo llevan? Pues nada más y nada menos que a la casa del sumo sacerdote, aunque el idioma original dice al sumo sacerdote, porque pues digamos lo que es básicamente el templo. Básicamente allá vivían estas personas y principalmente el sumo sacerdote, aunque se conoce históricamente que también tenían propiedades y un montón de cosas que supuestamente no podían tener, pero las tenían. Pero básicamente es a la residencia del sumo sacerdote, que es un lugar a un lado del templo, pero hace parte del templo. Dice, donde se habían reunido, y allí está, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Una vez más se reunió todo el combo, como diríamos nosotros, se reunió la pesada, como decimos vulgarmente. Allí están los más importantes y recordemos, esto lo he dicho muchas veces, pero es necesario recalcarlo. Estas personas no eran solamente líderes religiosos, aunque es cierto que Israel en este momento estaba bajo el yugo del Imperio Romano, pero estas personas se supone que hacían no solamente las veces de líderes espirituales, sino que también hacían las veces de jueces dentro de la nación. Claro, había cosas que ellos no podían hacer, como ejecutar a una persona, como matarla, como darle la pena de muerte, porque Roma les había quitado ese privilegio. Pero estos asuntos civiles ellos debían tomarlos en sus manos. Así que lo que nos está diciendo es que no solamente allí está la pesada de la religión, es decir, los más importantes de la religión, sino los líderes más importantes, los jueces de esta nación, los que juzgaban los asuntos del pueblo. ¿Y qué dice el versículo 54? Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Este detalle es importante por 2 cosas, por lo que nos va a enseñar la palabra, si Dios nos lo permite, dentro de 8 días. Pero también para que comprendamos que aunque puede ser que Pedro no haya escuchado cada detalle de lo que se dijo, pero es muy posible precisamente que él haya sido un testigo ocular de lo que se está dando allí, y hasta lo mejor él pudo haber alcanzado a escuchar estas conversaciones. Así que lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que en esto hay testigos, porque alguien puede preguntarse, bueno, ¿y cómo supieron? Bueno, también podríamos especular un poco y pensar que hombres como Nicodemo o José de Arimatea, que hacían parte de estos líderes, eventualmente contaron a detalle todo lo que sucedió allí adentro, pero lo cierto es que Pedro estaba cerquita. Tanto que me voy a adelantar muchísimo en la historia. Cuando el gallo va a cantar, después de Pedro haber negado 3 veces a Cristo, dice que la mirada de Jesús y Pedro se cruzaron. Así que estaba cerquita y pudo darse cuenta al menos de muchos detalles y de muchas cosas. Entonces Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Utilizó este pretexto, aunque seguramente estaba haciendo mucho frío. Esto era en la madrugada. Versículo 55. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo. Y aquí esto es demasiado importante. Así que no solamente son los principales sacerdotes, está el sumo sacerdote y aparte está el concilio supremo, que es lo que se conoce como los 70. Eran los hombres más respetados, más dignos de la nación de Israel. Eran las personas que se suponía que si tú las veías en la calle, si se te cruzaban en la calle, tú les debías de hacer la venia porque, hombre, eran las eminencias.
Para que quede claro, mis hermanos, que estas no eran personas ignorantes, no eran cualquiera. Así que todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo. Y allí está una de las declaraciones más grandes de la Biblia, pero que también nos debe asombrar, como es el título de la serie. Pero no pudieron encontrar ninguna. Ahora, ¿esto por qué nos debe asombrar? Porque la palabra de Dios es clara y obviamente nos está resumiendo, no nos está dando cada detalle de lo que ocurrió en ese juicio de Jesús. Pero estos hombres no pudieron encontrar ni la más mínima prueba para acusar a Jesús de algo por lo cual pudieran matarlo. Definitivamente ellos sabían que estaban ante un hombre inocente. ¿Y qué dice el versículo 56? Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Y aquí es donde yo quiero que nos hagamos la pregunta, una vez más. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos hombres que están allí interrogando a Jesús? Mis hermanos, lo voy a decir, son las mentes más brillantes de su época. Son supuestamente los más sabios, son los más entendidos, los más letrados, los más estudiosos. Las personas en las que se suponía que todo el mundo confiaba. Mis hermanos, son las personas que lideraban tanto política como espiritualmente a la nación. Así que hagámonos la pregunta, si estas personas son de esta calaña, y perdón por la expresión, pero creo que antes la expresión es bonita para referirnos a este tipo de gente. La pregunta sería entonces, ¿qué del resto de la humanidad? Este es Israel, estas son las eminencias de Israel. Este es el pueblo que se suponía que anhelaba, esperaba, oraba, deseaba y enseñaba que un día vendría un Mesías. Lo tienen enfrente y ¿saben qué están haciendo? Están buscando testigos falsos para condenar al santo, al justo y al perfecto. ¿Qué podemos entonces esperar de este mundo? Este pasaje nos muestra la realidad en el mundo en el que vivimos. Este es el mundo en el que vivimos. El Hijo de Dios vino al mundo. ¿Y saben qué hicimos nosotros los seres humanos? ¿Saben qué hicieron las mentes más brillantes de su época y los más religiosos? Buscaron testigos falsos para acusarlo y para matarlo. Y aunque no pudieron encontrar pruebas, insistían en esto. Mis hermanos, nuevamente, cuando yo miro esto, de verdad les soy honesto, yo sé que muchas veces te pasa y a mí también me ha pasado. Uno a veces se sorprende, pero ¿cómo? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Qué maldad? ¿Qué terror? Uy, qué horror. ¿Hay alguna noticia que alguna vez te haya horrorizado? Pero te hago esta pregunta. ¿Te horroriza esto? Mis hermanos, este es el crimen más atroz que jamás se ha cometido en toda la humanidad. Y yo sé que hay crímenes que nos pueden horrorizar. Yo no quiero demeritar el dolor y el sufrimiento de muchas personas, asesinatos, violaciones y palabras que no quiero atreverme a decir por no herir susceptibilidades. Pero mis hermanos, es que este no es cualquier ser humano, cualquier otro ser humano al que le hayan hecho daño, y no estoy diciendo que esté bien, pero es un pecador. Y de una u otra manera todos merecemos la muerte. Aunque nuevamente no estoy diciendo que algunos actos estén bien o los esté intentando justificar. No, a lo que me refiero es que al final todos nos vamos a morir de una u otra manera. Y al final, mientras estemos en esta tierra, todos sufriremos. Pero este es el Hijo de Dios que no merecía antes sufrir. Este es el Hijo de Dios santo, puro y perfecto. Este es el que hizo milagros a diestra y siniestra. Este fue el que ayudó a los desvalidos. Este fue el que sanó a la mujer del flujo de sangre. Este es el que libertó al endemoniado gadareno. Este es el que resucitó a la hija de Jairo. Este es el que sanó al leproso. Este es el que multiplicó pan y pescado. Este es el que por más de 3 años y medio enseñó la verdad de Dios como nadie más lo había hecho. Confrontó el engaño, el error y llevó a las personas a la verdad. Y aquí están las personas que deberían estarse postrando ante el Hijo de Dios, adorándolo, reconociéndolo y diciéndole al pueblo: adoren al Hijo de Dios, el Mesías ha llegado, el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí, el buen pastor, el único que nos va a llevar al Padre. Y sin embargo, estos son los que están buscando testigos falsos contra Cristo. Este es el mundo en el que vivimos. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. No hay sino gente falsa. Y uno diría, qué falsedad. Pero esta es la pregunta. Nuevamente, si tú y yo no somos así, ¿por qué es? Tengamos cuidado, no lo he traído, pero hay un lugar en la palabra donde dice, tú y yo no somos mejores. Porque nuevamente, ¿alguna vez hemos cometido un error? ¿Alguna vez hemos sido injustos con alguien? ¿Tomamos alguna decisión y después nos dimos cuenta que fuimos arbitrarios? Mis hermanos, esta es la naturaleza del ser humano.
Notemos este falso testimonio, versículo 58. Nosotros lo oímos decir: yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro no hecho con manos humanas. Y cuando leemos obviamente los otros relatos de los evangelios, la frase sí es parecida a algo que Jesús dijo en algún momento, pero obviamente está distorsionada al amaño, a la conveniencia. Está torcida. Ahí es donde vemos. Nuevamente, para el hombre, qué importante es asegurarse de que 2 más 2 es 4. Qué importante. Pero ¿será que los hombres realmente amaremos la verdad de Dios por naturaleza? ¿Buscaremos la verdad de Dios? Mi hermano, mi hermana, a uno le pueden ofrecer la verdad de Dios gratis y uno no la quiere, uno la rechazaría. Si hoy amamos la palabra y la verdad de Dios y queremos conocer la verdad, es solo por la pura y bendita gracia de Dios. Lo que Cristo había dicho en su momento fue: destruyan este templo, refiriéndose a sí mismo, cuando los líderes quisieron destruirlo en un momento donde todavía no era hora, y en 3 días lo levantaré, pero no se estaba refiriendo a esas 4 piedras que había allí, levantando un templo humano que había sido construido por manos humanas. Aunque él podría crear un templo físico con solamente chasquear los dedos, porque trajo el universo a la existencia solamente con hablar, con decir una palabra, sin embargo, él no estaba hablando de un templo hecho de manos humanas. Mis hermanos, notamos cómo torcieron. Ese es otro, creo que aquí es donde está para mí una de las pruebas más grandes de la mentira más grande de todas. La mentira más grande es una verdad con un pedacito de engaño, de mentira y falsedad. Hombre, eso que evidentemente es una mentira, que cualquiera ve que es una mentira, fácil identificarlo. Pero aquello que parece la verdad, que suena a la verdad, es que yo escuché que lo dijeron. Oh, mis hermanos, qué peligroso. Si notamos solo una frasecita chiquitica que le cambian y dice todo lo contrario. Jesucristo no dijo que él iba a destruir ese templo, ¿o sí? Destruyan este templo, fue lo que dijo Jesús. O sea, si notamos cómo solo una frase tan pequeñita cambia las cosas. Y tampoco dijo con manos humanas, porque se estaba refiriendo ahora a su propio cuerpo. Entonces, notemos, aquí es donde vamos. No lo he traído, pero lo sabemos desde Génesis, capítulo 3. Dios le dijo a Adán y Eva: pueden comer de todo árbol del huerto, solo hay uno que no pueden comer. Cuando vino el diablo, ¿qué hizo el diablo? Tomó la verdad de Dios. Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. No es de ninguno. Pero si notamos, ese es el diablo. Eso es lo más satánico y perverso que jamás pudiera haber en este mundo. Una verdad a medias o una verdad distorsionada por el hombre. Mis hermanos, Cristo mismo fue víctima de esto. Cristo mismo fue víctima de testigos falsos. Si de ti han hablado mal, yo creo que eso que hayan dicho mal de nosotros todavía no nos ha llevado a la muerte. De Cristo hablaron mal, mintiendo, y esto fue lo que finalmente lo llevó a la muerte. Versículo 49. Pero aún así sus relatos no coincidían. Sin embargo, aunque intentaban buscar testigos falsos, pero uno decía una cosa y otro decía otra. Este que acabamos de ver en el versículo 58, esto fue como lo mejorcito, entre comillas, porque termina siendo lo peorcito, pero digamos lo mejorcito que pudieron encontrar en testigos falsos. Bueno, eso suena muy raro, muy contradictorio, ¿no? Me refiero a lo mejorcito porque, pues, es decir, los otros eran un caos, pero estos como que medio se pusieron de acuerdo, pero aún así sus relatos no coincidían. Terrible, ¿no? Antes de ir a nuestro segundo punto, quiero que enfaticemos esta verdad. ¿Y qué dice Juan capítulo 3, versículo 11? Estas son palabras del mismísimo Señor Jesucristo al hombre más sabio de Israel, humanamente hablando, Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo: te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Y ahí es donde vamos nuevamente. La Biblia lo que me enseña es que yo podría ser el maestro de Israel como Nicodemo, saberme la Biblia al derecho y al revés, y al final no tener la verdad. Si notamos, esto es demasiado delicado. Yo no tengo la verdad por pertenecer a una religión. Yo no tengo la verdad por pertenecer a una organización religiosa. Yo no tengo la verdad aunque cargue la Biblia debajo del brazo y me la lea hasta en griego, en hebreo y hasta las partecitas que hay en arameo. Yo no tengo la verdad por eso. Tengo la verdad si tengo a Cristo Jesús. Jesús le dijo esto a un hombre que creía que tenía la verdad. Se lo creía tanto que era el maestro el que le enseñaba a otros. Hagámonos esa pregunta: ¿cómo sé que lo que Alex me está enseñando es la verdad? Alguien diría: ¿por qué abre la Biblia? Hombre, con Biblia en mano estafan a muchos.
Perdón, estoy siendo como fuerte, ¿no? Pero espero que esto sea dicho con gracia, pero es que el asunto es serio. Cristo le dijo a Nicodemo, saben, ustedes se niegan a creer nuestro testimonio, ustedes no quieren la verdad. En Juan capítulo 8, versículos 43 al 47, le dijo Jesús esto a los líderes religiosos de su época, los mismos que ahora lo están condenando, que ahora lo están juzgando falsamente. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Mis hermanos, eran sabios humanamente hablando. Se los aseguro que esas personas podrían ser físicos, matemáticos, químicos, podrían ser personas sabias y elocuentes humanamente hablando, pero cuando el Hijo de Dios les trajo la verdad de Dios, ¿saben qué dice la palabra? No lo podían entender. ¿Y saben qué dijo Jesús? Jesús mismo les dio la respuesta. Es porque ni siquiera toleran oírme. Mucha gente es capaz de oír sermones a diestra y siniestra. Muchas personas son capaces de escuchar 1 y 2 horas escuchar a un predicador hablar supuestamente de la palabra de Dios. Pregunta, ¿están enseñando de Cristo? Porque si no es Cristo, aunque sea con Biblia en mano y muchos versículos, mis hermanos, no está la verdad. Sin embargo, ¿quieres saber si realmente tienen la verdad? Ve y predícales la verdad de Cristo a ver si la aceptan. Son los mismos que cuando les traes la verdad de Cristo, su evangelio, su gracia, se tapan los oídos y si pudieran te tirarían piedras, pero al menos te tiran la puerta en la cara y te echan, aunque supuestamente son religiosos. Mis hermanos, estas personas eran religiosas y no toleraban oír a Cristo Jesús. Esa es una de las grandes evidencias de una persona salva. Lo que ama es la verdad de Cristo. Versículo 44, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Cristo mismo llamó diabólicos a aquellos que tenían Biblia en mano, pero rechazaron la verdad de Cristo, la verdad pura y sin mancha. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado ¿qué? La verdad. Esa es la historia de la Biblia. El diablo tomando la palabra de Dios, pero torciéndola porque él odia la verdad. Lo que el diablo quisiera es un mundo lleno de religión, pero sin la verdad de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que el diablo haría si se le diera total y completa libertad sería poner a las personas a vivir hasta en la moralidad, pero lejos de la verdad de la palabra de Dios, lejos de que Cristo sea el centro de cada predicación, de cada enseñanza, de cada sermón y de cada vida, de cada corazón. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Esto es lo más diabólico que hay en este mundo. Cuando se tuerce la verdad, cuando se rechaza la verdad, cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Cuál es la naturaleza del diablo? La mentira. Pero aquí no termina todo. Versículo 45, y aquí es donde está lo que les dije al principio. Lo estoy corroborando por la palabra. Por eso, aunque el idioma original aquí no dice es natural, pero es correcto utilizar esa frase porque acaba de decir que el diablo, su naturaleza, él es el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Así que, bueno, y en un sentido esto me consuela. Alex, espero que sí, pero lo voy a decir en interrogación para explicarles algo. Alex podría estar predicando la verdad y no todos la quieren escuchar. Hombre, yo creo que estoy predicando la verdad, por supuesto. Pero a lo que me refiero es que si Cristo predicó la verdad, es que ¿quién más? Ni una sola palabra que enseñó Cristo fue mentira. Cristo no tuvo temor. Cristo nunca tuvo el temor, el miedo, por decirlo así, que tenemos los predicadores. Yo muchas veces tengo miedo de, ¿será que sí estoy predicando la verdad? ¿Será que esta doctrina sí es correcta? Hombre, ¿no será que tengo que estudiar más porque de pronto esto no es así? Y yo tengo ese temor constante porque yo no quiero predicar mentira. Pero Cristo no tenía ese temor. Él conocía al Padre, él sabía de lo que hablaba, él no se equivocó jamás, nunca erró, nunca dijo una sola palabra engañosa, fraudulenta. Mis hermanos, sin embargo, a Cristo no le creyeron. ¿Qué podemos esperar entonces de nosotros que somos tan falibles? Es natural que no me crean cuando les digo la verdad, versículo 46. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Ni en este momento lo pudieron hacer, ni en el momento en que lo están acusando frente a testigos falsos. No son capaces. Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? El mejor predicador que jamás ha pisado esta tierra, Cristo. ¿Y le creyeron todos? ¿Lo aceptaron todos? Y este hacía milagros. Y este echaba fuera demonios. Y este sí profetizaba la verdad.
Pero mis hermanos, si a Cristo lo rechazaron, esta es la realidad. Es más, todo mundo, tú y yo, rechazaríamos a Cristo si no fuera porque Cristo hizo una obra en nuestro corazón. Versículo 47. Los que pertenecen a Dios, allí está. Estas son las evidencias. Pertenecen a tal iglesia, a tal religión, a tal denominación. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Aunque eran predicadores, pero ya sabes, sacaban el versículo que les gustaba. Mis hermanos, si Cristo no es el centro, si la palabra verdadera de Dios no es el centro, podemos pertenecer a un grupo, a una religión, a una denominación, nos podemos poner el título que queramos, pero no pertenecemos a Dios. Una persona que pertenece a Dios escucha con gusto, se deleita en la verdad de Dios, como lo diría Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19. Luego saltaremos al versículo, bueno, más adelante iremos, sí, al versículo 25, pero veamos primero estos dos versículos. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Me voy a detener solo en una frase, habría mucho que decir, pero ¿saben que lo que este versículo está diciendo es que hay personas que en este momento están bajo la ira de Dios? Es lo que está diciendo el texto. Entonces uno diría, ay, ¿quiénes serán? Eso deben ser los pobres. Eso debe ser los que tienen una enfermedad. Esos que a quienes Dios les está mostrando su ira, debe ser los que no tienen en este momento qué comer o están en un hospital. No, mis hermanos, ¿saben quiénes son? Versículo 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Puede ser que estén sanos. Pueden ser que sean profesores de Harvard, de Yale, de Oxford. Pueden ser que sean los más adinerados, acaudalados y tengan las mentes más brillantes en este mundo. Y aunque ellos saben que Dios existe, niegan la verdad de Dios. Una persona que está bajo el juicio de Dios es aquella que Dios le ha dado sabiduría, entendimiento, inteligencia. Hombre, esa persona destaca en sus estudios, fue al colegio, fue a la universidad, es un profesional, pero veamos si se preocupa de la misma manera por conocer la verdad de Dios. Son de los mismos que siempre tienen 1000 cosas que hacer, pero nunca tienen un solo segundo para conocer a Dios. ¿Por qué tú y yo estamos en esta noche queriendo conocer más la verdad de Dios? Mis hermanos, yo les aseguro, es que yo lo sé. Todos y cada uno de los que están aquí conmigo podríamos tener en este momento 1000 excusas para no estar en este lugar o no. 1000 razones para no asistir a esta enseñanza. Pero ¿por qué queremos esta palabra? ¿Por qué queremos conocer más a Cristo? ¿Por qué amamos la verdad? Solo porque Dios en su gracia ha puesto esa verdad en nuestros corazones. Si no, les aseguro, la odiaríamos, la rechazaríamos, preferiríamos una religiosidad, preferiríamos estar en una secta, preferiríamos una emoción y lo que sea que llenara parcialmente nuestro corazón, pero porque hoy queremos la verdad de Cristo por su gracia maravillosa. Y si saltamos en el mismo capítulo al versículo 25, para resumir ese punto, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Mis hermanos, está hablando de personas sabias e inteligentes que saben, ahí es donde vamos. En un sentido, toda persona que está en el engaño sabe al final que es engaño. De una u otra manera, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Esta es la naturaleza del ser humano y así rindieron culto. Si notamos, no es que dejaron de ser religiosos, no es que dejaron de ir a la iglesia y se convirtieron en ateos, aunque algunos sí, pero aquí particularmente está hablando de aquellos que prefieren una vida religiosa. Para el ser humano es mejor la religión, humanamente hablando. Para el ser humano es mejor creer una mentira. El ser humano prefiere inventarse un Dios a su imagen y semejanza. Para el ser humano es más fácil decir, yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Dios, yo hablo con Dios en mi mente, yo oro en mi casa y esa es la verdad de Dios. ¿Qué clase de Dios tengo? ¿Es el Dios verdadero que me revela su palabra o es el Dios que me invento a mi amaño? ¿Que soy yo el que le digo qué puedo y no puedo hacer? ¿Que yo soy el que decido qué está bien y qué está mal? Claro, porque si me someto a la verdad, entonces ¿cuántas cosas tienen que cambiar en mi vida? ¿Sí notamos? Rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Mis hermanos, todo ser humano en esta tierra es un religioso. La pregunta es, ¿tenemos la verdad? Como lo diría el Salmo 14:1, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Pero ¿saben por qué? Ellos son corruptos y sus acciones son malas.
No hay ni uno solo que haga lo bueno. ¿Saben por qué es más natural para el hombre la religión? ¿Saben por qué es más natural para el hombre el ateísmo o el agnosticismo? No porque no haya pruebas de la evidencia de la existencia de Dios. Las hay por montones. Solamente abrir los ojos nos dice de 1000 maneras, de 1.000.000 de maneras que hay un creador. Pero ¿saben por qué es más fácil para el hombre? Porque es mejor, entre comillas, para el hombre una religión, sea la que sea. Por eso les decía ahora, ¿por qué existen tantas religiones? Porque el hombre prefiere la religión y cada que se cree una religión va a haber montones que van a adoptar ese pensamiento. ¿Saben por qué? Porque al final, si el hombre acepta al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, sabe que es un corrupto malvado, el hombre, y que tiene que darle cuentas a Dios. Por eso prefiere la religión de las obras, porque en las obras, cada que él hace una obra de caridad se siente bien. Esta es la realidad. Todo ser humano prefiere una religión falsa, porque si cree en el Dios verdadero, lo primero que tiene que hacer es que tiene que reconocer que es un corrupto. No solamente los líderes de nuestra nación son corruptos, todos lo somos, a no ser que Cristo haya limpiado nuestros corazones. Esto es muy fuerte, mis hermanos, pero no es la realidad que vivieron estos líderes religiosos. Versículo 19 de Juan 3, es la misma conversación con Nicodemo. Esta condenación se basa en el siguiente hecho, como dice Reina Valera, esta es la condenación. La luz de Dios llegó al mundo, hablando de Cristo, pero la gente, allí está, amó más la oscuridad, las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Porque yo sé que si me acerco a Cristo, Él no va a cambiar mi vida. No, ay, ¿cómo que no? Si uno se acerca a Cristo, Él le cambia la vida. No, Cristo no cambia la vida. Cristo no soluciona problemas. Cristo no sana enfermedades. El Cristo verdadero nos hace de nuevo, que es diferente. Muchas vidas fueron cambiadas, muchas enfermedades fueron sanadas, muchos problemas fueron solucionados, pero al final no fueron posiblemente de los mismos que se unieron a los líderes religiosos a gritar crucifícale. Aunque Cristo me cambiara la vida, antes era pobre, ahora soy rico. Antes comía basura, ahora me puedo sentar en un buen restaurante. Antes ni siquiera tenía ropa, vestía harapos, ahora me puedo poner saco y corbata. Aunque eso fuera verdad, si Dios no me ha creado de nuevo y si Cristo no lo es todo para mí, entonces simplemente tengo una religión. Aunque Él me hubiera sanado un cáncer terminal, la enfermedad más grande no está en este cuerpo, está en el corazón. Y al final la condenación real se basa en este hecho, que los hombres aman la oscuridad y aborrecen la luz. Por naturaleza, el hombre odia a Dios, al Dios verdadero, y prefiere un Dios falso. Y si siguiéramos allí, Juan 6:44, pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Por qué he traído este versículo? ¿Qué tiene que ver? Porque este es el Evangelio. A menos que el Padre de los cielos, el Dios verdadero, el Dios de la verdad, literalmente el idioma original utiliza una palabra que es, cuando dice que lo traiga, literalmente es como cuando tú metes un balde en un tanque y sacas el agua, literalmente es eso. Si el Padre no mete su mano, por decirlo de esta manera, y nos arranca de este mundo de incredulidad, de mentira y de falsedad, eso mismo seríamos nosotros, de la misma agua sucia, mis hermanos. Fuerte pero cierto, aunque a la vez asombroso, maravilloso, porque si hoy estamos en Cristo, es solo porque el Padre nos arrancó de la maldad. Para ser más bíblicos, el Padre nos levantó de entre los muertos y nos dio vida. El Padre ha hecho la obra más grande. Estos ojos que solamente miraban por la mentira, el engaño y falsedad, ahora quieren mirar a Cristo, la verdad. Estos oídos que se les deleitaban en el engaño, mentira y falsedad, hoy quieren escuchar la verdad de Cristo. Ese es el milagro más grande que jamás pudiera ocurrir en la vida de una persona. Podríamos ser líderes religiosos, pero sin Cristo no seríamos mejores que los escribas, fariseos, que los principales sacerdotes y ancianos de Israel que condenaron a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Volviendo a Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16, con esto cierro este punto, me he demorado mucho, pero creo que es el más importante. Y es una verdad fuerte, pero es una realidad, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Si Dios no tuviera compasión de nosotros, odiaríamos la verdad y amaríamos la mentira. Odiaríamos la luz y amaríamos la oscuridad.
Versículo 16, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, porque al final nadie desearía esta verdad, nadie buscaría esta verdad. Si Dios no hace una obra en mi corazón, la verdad de Dios me fastidiaría, la odiaría. ¿Alguien se identifica? ¿Alguien puede reconocer que hubo un momento en su vida donde para nada le gustaban las cosas de Dios? ¡Qué pereza! Pues cualquier cosa era más importante. Es que es más, aunque no hubiera excusas, uno se las inventaba. Pero ¿por qué hoy amamos esta verdad? Porque hasta humanamente nos esforzamos. Seguramente muchos de ustedes están cansados, un largo día de trabajo, porque quieren escuchar esta verdad. Mis hermanos, podríamos estar deseando, buscando un testimonio falso, prefiriendo una religión. Si queremos la verdad de Dios es porque Él nos rescató. Esto nos lleva a nuestro segundo y último punto, negando un verdadero testimonio. Pero aquí viene una verdad que corrobora todavía más. Este punto es totalmente consecuente con el anterior, casi que similar. Veamos esto en los versículos 60 al 65. Con esto introduzco este punto, lo cierro y vamos allí a la palabra. Yo creo en el fideísmo. ¿Qué significa eso? A menos que Dios ponga la verdad en nuestro corazón, le podríamos dar las más grandes evidencias a una persona de que Dios existe, de que el evangelio es la verdad, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es la verdad, y lo rechazaría. ¿Qué es el fideísmo? Que sin esa obra de Dios en el corazón, los argumentos no sirven de nada. Traigamos al mejor predicador de todos. Hombre, si Dios no hace una obra en el corazón, ese hombre pierde el tiempo. Bueno, es por eso les digo que es demasiado consecuente. ¿Quién es el mejor predicador que jamás ha pisado esta tierra? Jesucristo. Todos le creyeron. Después de Jesucristo, para mí, para Alex, ¿quién es el mejor predicador después de Jesucristo? Pablo. ¿Todos le creyeron a Pablo? No. Así que mis hermanos, yo no sé quién sea el mejor predicador en este momento en este planeta Tierra. Seguro que lo habrá, ¿cierto? Pero aunque tuviéramos al mejor predicador, mis hermanos, eso no cambia la vida de las personas. Dios, aunque obviamente hay que predicar la verdad. Yo quisiera ser el mejor predicador de todos, pero aunque lo fuera, obviamente yo sé que estoy siendo iluso, pero aunque lo fuera, mis hermanos, aunque les digo de verdad, yo quisiera ser el mejor, pero eso no cambia la vida de nadie si Dios no hace una obra en el corazón. Por eso siempre hay que descansar y confiar en Dios. ¿Qué dice el versículo 60? Entonces el sumo sacerdote, este es el más alto de todos, humanamente hablando, se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, mis hermanos, perdón lo que voy a decir, pero esto es tan ridículo. Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Por favor. Qué ridículo es, ¿no? ¿Qué hay que decir? Pues bien hizo el Señor Jesucristo, nuestro máximo y verdadero ejemplo, el dueño de la verdad, versículo 61, pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. ¿Quién va a contestar a una ridiculez de estas? Pero sí podemos ver el sumo sacerdote, qué eminencia. Vamos a pensar por un segundito esto. Intentemos trasladarnos al primer siglo, más o menos esto es año 30 después de Cristo. ¿Quién no quisiera ser el sumo sacerdote? Humanamente hablando, alguien diría en este momento, no, ¿qué tal? Pues porque entendemos esta verdad, pero me estoy refiriendo, trasladémonos allá. Tú y yo somos personas de a pie, somos personas del pueblo. ¿Tu madre quisieras que tu hijo fuera el sumo sacerdote? Era la persona más eminente. Yo sé que sí. Claro, si uno sabe lo que es este hombre, pues teniendo este conocimiento, no, yo prefiero que sea un Pedro. Yo espero que sea, así sea un Tomás, incrédulo, pero al final creyó. ¿Sí o no? Ya uno entiende esto. Bueno, esta es la pregunta. ¿Qué queremos nosotros que sean nuestros hijos? No está mal que los llevemos al colegio, a la universidad, que les demos lo mejor de esta vida, pero lo mejor que podemos compartir con aquellos que amamos, con cada persona, es la verdad de Cristo. Sin embargo, pedirle a Dios que abra el corazón, porque si Dios no hace una obra en el corazón, aunque sea el sumo sacerdote, podemos ver sencillamente, perdón por la expresión, pero está actuando como un tonto. Y más que eso, como un perverso. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías o el Cristo, el Salvador? El Hijo del bendito, que en el idioma original significa, tú eres el Hijo de aquel que solo es digno de ser adorado. Aquí para mí está la prueba más grande de que Jesucristo es Dios, si alguien tiene la duda. Y aquí está la respuesta de Jesús. Jesús dijo, ahí sí habló, porque ahora este hombre dijo la verdad o preguntó la verdad. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Salvador? ¿Eres tú el Hijo de aquel que es el único que es digno de adorar? Porque si el que es digno de adorar, el único que es digno de adorar, el bendito, tiene un hijo, pues hay que adorarlo, porque es igual, porque es Dios.
Jesús dijo y utilizó la palabra para el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, yo soy. Este es Dios. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Mis hermanos, está diciendo, sí, y ustedes me van a ver al lado del Padre. Y viniendo en las nubes del cielo, que literalmente ¿saben qué les acabo de decir? Les acabo de decir Cristo Jesús, y los voy a juzgar un día. Porque Dios viniendo en las nubes del cielo era el sinónimo del juicio de Dios sobre un pueblo, sobre una nación. Aquí es donde viene lo más fuerte para mí. En este momento Cristo, mejor que nadie, sentenció a Israel a la ruina. Aunque yo sé que Dios no ha desechado completamente a su pueblo, hay un remanente y Dios sigue salvando a judíos, pero son un puñado, no son todos, no es toda la nación. Claro, cuando Jesús dijo esto, la pregunta es este testimonio verdadero? ¿Dijo Jesús la verdad? Por supuesto. ¿En dónde dice la Biblia que Jesucristo dijo que era hijo de Dios? Aquí está, demasiado claro. Si alguien no ve la respuesta allí, tiene que ser ciego. Sin embargo, hay tantas personas que siguen preguntando eso. Mis hermanos, y no los vamos a convencer. Por eso yo no te digo que no le abras la puerta a las personas que vienen a tocar a tu puerta con este tipo de argumentos. Ábreles la puerta, pero si Dios no hace una obra, mis hermanos, yo he tenido la oportunidad de debatir con estas personas, de mostrarles con sus propias Biblias traducciones que tienen hasta torcidas, pero al final uno sabe que no todo lo han torcido y mis hermanos están cegados. Claro, si tenemos la oportunidad, hagámoslo, pero descansemos en que solo Dios puede abrir un corazón, solo Dios puede abrir los ojos. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la verdad que dijo, postrémonos, adorémoslo. Aquí estamos ante el Hijo de Dios, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Salvador. Levantémoslo en hombros y proclamémoslo ante la nación entera. Todos han oído la blasfemia que dijo. Este hombre mejor que nadie debió haber identificado la verdad de Cristo, ¿o no? Pero mis hermanos, los títulos, la religión, las posiciones humanas, aunque tuviéramos la más elevada y la más alta, la inteligencia humana, la mente humana, el corazón del hombre sin Dios no puede comprender la verdad, rechaza la verdad, prefiere una mentira y aunque le pongan las evidencias enfrente, las van a rechazar. ¿Por qué blasfemia? Si él dio pruebas una y mil veces que era el Hijo de Dios. Todo lo que él hizo y no pudieron verlo, mis hermanos, los milagros no cambian a nadie, las señales no cambian a nadie. Solo Cristo en el corazón cambia las personas. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos, merece morir. No pudieron encontrar una razón para condenarlo. ¿Saben por qué lo condenaron? Por la verdad. Sí es correcto lo que han dicho muchos. Por la verdad murió Cristo. Eso es cierto, eso sí es bíblico. Aquí está. Cristo dijo la verdad, pero ¿cuál verdad? La de él, obviamente. ¿Sí? Cristo no murió por decir que 2 más 2 era 4. Cristo murió por decir quién era Él. Esa es la verdad, la más grande, la que salva. La verdad que salva es que Jesucristo es el Hijo de Dios. De que Jesucristo es el Hijo del bendito. De que Jesucristo es yo soy. Sin embargo, para estos hombres que debieron haber identificado esto, Él dijo, merece morir. Ellos dijeron, merece morir. Versículo 65. Entonces algunos comenzaron a escupir. Mis hermanos, lo que les decía, ¿será que hay una escena más tétrica, más deplorable en la humanidad, escupiendo al Hijo de Dios? Y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Mis hermanos, Él sabe lo que es el vituperio en este mundo. Mis hermanos, esta es la humillación más grande que jamás se haya hecho en este mundo. ¿Hay un crimen de lesa humanidad más terrible que este? Y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Se burlaron de Él, profetizan, no se burlaban. No solamente Él pudo profetizar, les pudo enviar, pedir al Padre que enviara 12 legiones de ángeles para que lo rescataran. Mis hermanos, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque esta era la manera en la que Él nos iba a salvar. Y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Esto fue lo que Él hizo por nosotros. Alguien dijo, ¿por qué Dios no es más evidente? Para muchos Dios evidente es que escriba en el cielo, soy Dios y existe. No, existo. Dios envió a su propio Hijo a esta tierra. ¿Y saben qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo el ser humano? Lo rechazamos, lo juzgamos injustamente, le escupimos, le dimos puñetazos, lo clavamos en una cruz. Pero si hoy reconocemos que somos pecadores y que solo en Cristo hay salvación,
Mis hermanos, esto es solamente por la pura y bendita gracia de Dios. En Juan capítulo 5, versículos 22 al 23, Jesús dijo, además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Jesucristo dijo que era el Hijo de Dios. Jesucristo dijo, yo soy. Jesucristo dijo, yo tengo el poder a la diestra del Padre. Versículo 23, a fin de que todos honren ¿a quién? Al Hijo. Nuevamente, Jesucristo dijo, el Padre quiere que me honren a mí, así como honran al Padre. Igual, el Cristo mismo dijo, yo merezco la misma honra que el Padre, solamente porque Él es Dios. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Miren, mi hermano, mi hermana, hay que tener cuidado. Muchas personas niegan al Hijo. Muchos lugares que se hacen llamar iglesia niegan la verdad de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Porque no tienen a Cristo. Cristo no es el Padre. Cristo es el Hijo. Y el Padre quiere que honremos a su Hijo. Esta es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Los judíos creían en el Padre? Absolutamente. ¿Tenían alguna duda? Para nada. ¿A quién rechazaron los judíos? Al Hijo. ¿Qué fue lo que los ofendió? ¿Cuál fue la blasfemia para ellos? Que uno que se hizo hombre dijera que era el Hijo del bendito. Y hoy muchos lugares se hacen llamar iglesia y niegan esa verdad. Y yo tengo que decirlo, y yo salí de ese lugar, no por voluntad propia, solo porque Dios en su gracia nos lleva a su verdad. Porque si no, yo no lo hubiera visto tampoco. Porque si vamos a primera de Juan capítulo 2, versículos 22 al 25, dice, ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo, como el sumo sacerdote de la época de Jesús. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Hay muchos que no niegan al Padre, pero cuando se niega al Hijo, se niega al Padre. Versículo 23, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Donde no reconozcan que Dios tiene un Hijo, que fue el que mandó a este mundo a salvarnos, no tiene tampoco al Padre, aunque digan honrarlo. Aunque le canten canciones y lo llamen como quieran, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Mis hermanos, esto es demasiado claro. La palabra de Dios es demasiado clara. Versículo 24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio, no en esa religión, sino en la palabra. Lo que la Biblia enseña claramente es que Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Porque si no tenemos al Hijo, por más que cantemos al Padre, no tenemos al Padre. Y allí está el versículo 25. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Solo en Cristo hay salvación. Allí mismo en primera de Juan, si pasamos hasta el versículo 15 del capítulo 4, dice, todos los que declaran que Jesús, ¿qué? Es que el Hijo de Dios. ¿Es Jesús para ti el Hijo de Dios? Una vez más, y no es por atacar a ninguna persona ni lugar en particular, pero vengo de un lugar donde no puedes pronunciar esa frase, Hijo de Dios. No la puedes pronunciar. Es blasfemia. Bueno, no me extraña. Para los líderes religiosos de la época de Jesús también fue blasfemia. Pero lo cierto es que Dios tiene un Hijo y solo en el Hijo hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Si pasamos a la segunda carta de Juan, único capítulo, versículo 9, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Hablando de lo que nos está diciendo aquí también en la primera en la primera carta, dice allí claramente, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Mis hermanos, demasiado claro. Demasiado claro. Es más, con este versículo termino. Quisiera detenerme tanto allí y decir tanto más, pero ya habrá tiempo para seguir adelante con esta clase de enseñanzas. Pero con este versículo termino, primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios vino a este mundo y nos ha dado entendimiento. Solo el Hijo de Dios nos puede dar entendimiento, el entendimiento verdadero. Nuevamente, no para que aprendamos a sumar, restar y multiplicar. Eso lo puede hacer cualquier ser humano y se lo pueden enseñar en la escuela, en el colegio, hasta papá y mamá lo pueden enseñar en casa. Solo hay un entendimiento que puede dar Dios para que podamos conocer al Dios verdadero. Si Dios no hace esta obra, no podemos conocer al Dios verdadero y podemos tener religión y podemos ser grandes y prominentes en la religión. Nos pueden llamar sumo sacerdote o el título que queramos, pero sin la verdad de Dios en nuestro corazón,
No hay nada y esta verdad, este entendimiento solo lo puede traer Dios para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo lo es todo. Si estamos en Cristo, el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. El que viene a Cristo, pues nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Si venimos a Cristo, estamos en el Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. De manera clara, Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Este es el testimonio de la palabra. Por eso este es un testimonio asombroso. ¿Es Cristo todo para nosotros? ¿Es Cristo el Hijo de Dios para nosotros? Pues mis hermanos, no hay un testimonio más grande. ¿Lo creemos? Pues si creemos en Cristo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pues tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos el testimonio verdadero, tenemos el testimonio más asombroso. Si no, solo Dios puede llevarnos a esa verdad, porque si no, nos inventaríamos cualquier necedad. Conocemos personas que no conocen la verdad, que no tienen la verdad, que tienen religión o ninguna religión. Mis hermanos, oremos por ellos. Solo Dios les puede abrir el corazón, aunque si tenemos oportunidad, hablemosles. Pero no nos desanimemos si nos rechazan. Entendamos que si rechazaron a Cristo, sigamos orando. Y si tenemos la oportunidad, sigamos predicando, entendiendo que solo Dios puede abrir el corazón. Pero lo más glorioso, lo que más nos debe asombrar, lo hemos entendido tú y yo. Hoy podemos darle gracias a Dios y reconocer que solo fue porque Él abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Mis hermanos, si Dios no hubiera abierto mis ojos, me hubiera dado este entendimiento y este corazón, yo no les estaría predicando esto en esta hora. ¿Quién sabe qué? Bueno, iba a decir una palabra fuerte, pero ¿qué mentira les estaría predicando? Creo que esta es la verdad. El testimonio de Cristo, que es el más asombroso de todos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y por sobre todo, gracias por tu Hijo. Gracias por darnos hoy el entendimiento, la sabiduría más grande de todas, el conocimiento más grande. Muchos de nosotros quizá no pasamos por la puerta de una escuela, de un colegio, de una universidad. Algunos de pronto sí, pero oh, gracias Padre, porque esto no depende de la sabiduría humana. Esto no depende por cuán sabios o entendidos seamos, porque al final todos somos necios sin ti. Gracias por llevarnos al entendimiento de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias porque tú eres el Dios verdadero y gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo. En un sentido, como dice Pablo, como enseña Pablo, aún gracias porque hasta por aquellos que rechazaron a tu Hijo, es que hoy nosotros, siendo ramas silvestres, hoy podemos ser injertadas en el olivo verdadero. Gracias, y lo decimos con gratitud porque no puede haber orgullo en esto. No te buscábamos. Si nos hubieras dejado buscar lo que quisiéramos, hubiésemos buscado una religión más, hubiésemos buscado una filosofía, hubiésemos buscado un entendimiento humano, pero como dice tu palabra, esto solamente puede venir de tu Espíritu. Gracias por habernos revelado la verdad de tu amado Hijo Jesucristo y saber que en Él hay vida eterna y salvación, que en Él estamos completos, que en Él estamos seguros. Gracias, Padre, porque podríamos ser como ese sumo sacerdote que al escuchar la verdad de que tú, Padre, tienes un Hijo y que lo enviaste a este mundo a salvarnos, rasgáramos nuestras vestiduras y dijéramos blasfemia y rechazáramos esta verdad aún con Biblia en mano. Pero Señor, hoy es solo por tu gracia que tú nos has llevado a este entendimiento correcto. Por eso finalmente en esta hora, por favor Dios, ayúdanos siempre a proclamar la verdad de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir en esa verdad, pero que cada que tengamos la oportunidad podamos compartir esta verdad con aquellos que te rechazan aún estando en una religión. Hoy sabemos que si no estamos en una religión, si no estamos en una mentira, es por tu gracia maravillosa. Pero síguenos enseñando más la verdad, pero te pedimos porque solo tú puedes abrir el corazón de aquellos que todavía no reconocen la verdad de tu amado Hijo Jesucristo y por lo tanto están perdidos. Así que Padre Celestial, ten misericordia de ellos como la has tenido con nosotros y llévanos a vivir hoy y todos los días hasta el final en Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén.